Gracias a Dios. Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 7. Continuamos con nuestra serie Hechos, la iglesia y su misión. Hechos, la iglesia y su misión. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el número 16. Y se titula Sirviendo con fidelidad hasta el final. ¿Lo puede decir? Sirviendo con fidelidad hasta el final. Vamos a leer Hechos capítulo 7. Del versículo 51 al 53, aunque el día de hoy vamos a leer desde el 1 hasta el 60, pero vamos a partir desde el 51 al 53. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más. Nos acercamos a ti en oración, en adoración, para pedirte de tu guianza, para pedirte, Señor, que abras los oídos de cada uno de mis hermanos, que abras nuestros ojos también con tu palabra, que tu gloria sea revelada a nosotros en cada versículo, en cada pasaje que leemos. Creemos que toda ella es inspirada por ti, creemos que ella es la que nos habla y ella es útil para redarguirnos, ella es una espada de dos filos que penetra y divide, no para que nos quedemos allí solamente dañados, sino para que podamos dar respuestas y ser restaurados por ti. Muchas gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver, como dije, 60 versículos. Vamos a ver todo un capítulo. A lo mejor va a leer más versículos hoy de los que leyó en toda la semana. Espero que no sea ese el caso, pero vamos a ver todo este capítulo. Y quiero comenzar con un punto que es incómodo para la mayoría, y es la muerte. ¿Ha pensado en eso últimamente? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene ya escrito su testamento? ¿Alguien tiene aquí ya escrito su testamento? ¿Quién tiene ya listos los arreglos para su muerte, el funeral y todo esto? ¿Sí? Aquí. Bueno, la verdad es de que no muchos, creo que nada más uno. Y esto, ¿sabes por qué? Porque a muy pocos les agrada la idea de pensar en la muerte, ¿cierto? Sin embargo, es lo único que tenemos seguro. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Pero el pensar en nuestro final en este mundo debería de hacernos reflexionar en lo que estamos haciendo mientras que estamos en él, ¿no crees? Repito, el pensar en nuestro final, en que vamos a tener un final, debería de hacernos reflexionar en lo que estamos haciendo mientras que estamos en este mundo. Hubo un hombre llamado Sigmund Freud, seguramente usted lo ha escuchado. Él es considerado como el padre de la psicología. Y la psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar, esto es encontrar respuestas, llegar a conclusiones, analizar acerca de los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el mundo social. Irónicamente, hermanos, las últimas palabras del padre de la psicología, de Sigmund Freud, fueron: es absurdo, esto es absurdo, y murió Sigmund Freud. Murió decepcionado, ¿no crees? Murió en incertidumbre. En cambio, la palabra de Dios nos dice en Isaías 43:7 que fuimos creados para su gloria y que fuimos salvados para su gloria en Efesios 1:6. O sea, fuimos creados para su gloria, fuimos salvados para su gloria, y la pregunta es: ¿y qué con la muerte? Estamos hablando de la muerte, ¿no? Romanos 14:8, allí va a aparecer en la pantalla, para que no se mueva mucho, va a estar en donde dijimos, donde íbamos a arrancar, pero veamos Romanos 14:8, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Con esto en mente, hermanos, recordemos a este servidor espiritual llamado Esteban, a quien vimos la semana pasada. Al final del capítulo anterior, nos decía que los miembros del Sanedrín, quienes ya estaban juzgándolo, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso dice en el final del capítulo anterior. Y esto es porque la gloria de Dios se estaba manifestando de forma exterior en Esteban. Y esto de la gloria de Dios manifestada de una forma visible no es algo místico, hermanos. No es algo así, noches de gloria y todo esto. No es algo místico, es algo práctico.
Ser llenos del Espíritu se refleja en nuestro rostro. Tú quieres saber quién está lleno del Espíritu, no hace falta que te lo diga, ve su cara. Ve su cara mientras alaba, ve su cara mientras que escucha la enseñanza. Tú ahí te das cuenta, es un buen indicador de que está lleno del Espíritu. Pero también escúchalo hablar. Escucha de qué habla y te darás cuenta de lo que está lleno. Hoy vamos a ver cómo terminó Esteban su servicio a Dios en esta tierra. Recordemos que Esteban había sido traído a rastras ante el Sanedrín, fue acusado falsamente. ¿De qué? De blasfemar contra el templo y de blasfemar contra la ley. Eso era algo serio. Esteban vimos que era un diácono en la iglesia, un servidor en la iglesia, que estaba lleno del Espíritu, que estaba lleno de sabiduría, que tenía un buen testimonio y que era diligente en su trabajo. Además lo vimos que predicaba en las sinagogas y su mensaje le trajo consecuencias. Por eso el mensaje de la semana pasada se llamaba Cuando sirves en el Espíritu. Bueno, cuando sirves en el Espíritu te pasa lo que le pasó a Esteban. Usted ya después dirá, ¿no? Vamos a ver el capítulo 7, desde el versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Vamos a detenernos. Acuérdate que quienes nos visitan los domingos estamos viéndolo de forma expositiva. Esto es versículo a versículo. Leemos, explicamos y aplicamos. Ahí tenemos mucho que explicar y mucho que leer. A eso se le conoce como la defensa de Esteban, a este mensaje. Esteban ya sabía que nada de lo que él pudiera decir, que nada de lo que él pudiera hacer le iba a librar, ¿verdad?, de lo que venía. Vamos a ver cómo un siervo que vive para glorificar a Dios, en vez de defenderse a sí mismo, va a usar sus últimas palabras como algo que le mueve para glorificar a Dios, algo que se mueve en función de su llamado como embajador y como discípulo de Jesucristo. Él ya lo había estado haciendo desde antes ya estaba hablando la palabra de Dios, desde antes ya estaba siendo embajador de Jesucristo, pero aquí lo vamos a ver cómo hasta el final él no estaba tratando de defenderse, sino de defender su fe, como lo vimos la semana pasada. Versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres. Está hablándole a quién, al Sanedrín, a los ancianos. Se refiere a ellos con respeto, ¿lo ves allí? Varones, hermanos y padres. No les dijo, a ver, hijos de su tal por cual, ¿verdad que no? Varones, hermanos y padres. Está hablándoles con respeto, como vimos el domingo pasado. Así se ve una actitud mansa, así se ven palabras llenas de gracia, sazonadas con sal. Les dice, oíd, pongan atención. Y a partir de aquí, el discurso de este servidor espiritual va a ser 100% respaldado con la palabra de Dios. Así se va a estar lleno del Espíritu Santo. Hablar la palabra de Dios. Su rostro como un ángel manifestando la gracia de Dios. Sus palabras 100% la palabra inspirada por Dios. Hablándoles no a cualquier hoja de estafiate, sino al Sanedrín, a ancianos, a doctores de la ley. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Recuerda, la acusación era blasfemar contra el templo. Y aquí lo que él les está mostrando de arranque, al traer a Abraham, el padre de la fe, quien era considerado por ellos como el padre de la fe, les está diciendo algo, aquí en puro arranque. Dios ya se estaba manifestando. ¿Dónde? En Mesopotamia, en tierra pagana. No estaba en Israel, no había templo todavía, fuera del templo de Jerusalén. El templo, hermanos, cuando Abraham todavía ni existía. Así que Esteban no se está defendiendo él mismo, les está planteando lo que la misma historia registraba, en lo que ellos mismos creían. Versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, hablando de Abraham, y ven a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, Dios se manifiesta y Dios habla en donde Él quiere, a fin de cumplir con su propósito. ¿Está usted de acuerdo? Dios hablándole en Mesopotamia, en tierra pagana, a este pagano Abraham. Versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Aquí, hermanos, ahora está revelando la fe, la obediencia de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. No le dijo, aquí está la agenda, mi hijo, ¿qué opinas? ¿Verdad que no? Le dijo, vete de tu tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Fue. No dijo, a ver, espérate, Señor. Yo pienso que nada. Obedeció. Eso es la fe. Fe es obediencia. Tú puedes decir, yo soy un hombre de fe, pero no obedeces. Bueno, ¿qué clase de fe será esa, no?
Y él está revelando aquí, al citar a Abraham y a lo que Abraham hizo, que se necesita obediencia ante lo que nosotros escuchamos de Dios. Es solo por la fe, de hecho, en Jesucristo, que nosotros somos aceptos en el amado. No por una religión, no por rituales, no por pactos, sino por la fe en Jesucristo, por la obediencia a la fe en Jesucristo. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. La promesa para Abraham, hermanos, no se iba a cumplir en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo de Dios. ¿Qué tal? Eso es fe. Las promesas de Dios se cumplen no en nuestro tiempo, ni cuando nosotros decretamos, ni cuando nosotros, por más fe que tengamos, se van a cumplir en el tiempo de Dios. ¿Tú has oído eso, que la fe mueve la mano de Dios? Hasta lo hemos cantado, ¿no? Pero ¿en serio es así? ¿Nuestra fe podrá mover la mano de Dios? No, Dios es soberano y Él va a cumplir sus promesas cuando Él quiera, por más que nosotros nos paremos de cabeza. Y esta promesa de Abraham no se iba a cumplir en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo en el que Dios así lo determinara. Versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Fíjate cómo la manifestación del llamado de servicio al pueblo de Dios. Esta, hermanos, es una prueba de que Dios tenía todo bajo su plan perfecto, incluido Egipto. Ahí lo está diciendo, Abraham lo sabía. Iban a ser siervos en una tierra extranjera. Egipto era parte del plan de Dios para Israel. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí vemos cómo este diácono, quien servía a las mesas, conocía la palabra de Dios. No nomás decía, conocía la historia, conocía la palabra de Dios, pero además lo estaba aplicando a la situación que lo tenía allí. Él tenía un propósito. Volviendo con Abraham, aquí en el discurso de Esteban, la circuncisión le fue dada a Abraham, escúchalo, cuando todavía no había templo. Escuchen, varones, padres, ¿verdad? Todavía no había templo cuando la circuncisión, le fue dada a Abraham. Dios, hermanos, había revelado su fidelidad al cumplir las promesas en Abraham. Las promesas en Abraham, es más, Isaac, Jacob, fueron cumplidas aún cuando todavía no había templo. El pacto y la señal de la circuncisión fue dado cuando todavía no había templo. Así que aquí vemos la defensa de este servidor espiritual. Ahora él va a pasar, a partir del versículo 9, va a empezar a mencionar a otro personaje, conocido por ellos, por supuesto, y se trata de José. ¿Quiénes lo conocen? José el soñador. En su alusión a este José va a comenzar a revelar sus corazones incircuncisos, sus corazones de dura cerviz, su soberbia. Dice el versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Aquí los patriarcas representan al pueblo de Israel, a las 12 tribus, 11 sin contar a José. Y hermanos, es interesante y es importante que nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, que es inspirado por Dios, por supuesto, veamos más allá de solamente los personajes y José como el soñador, como una bonita historia. José nos estaba apuntando a Cristo y nos está apuntando a Cristo. A ellos lo estaba haciendo y ahora que nosotros hemos recibido lo prometido, debemos de ver la vida de José como algo que nos tiene que mostrar a Cristo. De hecho, José es una figura de Cristo, es un tipo de Cristo. José y Jesús fueron ambos especialmente amados por su padre, ¿cierto? Tanto José como Jesús fueron especialmente amados por su padre. José y Jesús también fueron envidiados por sus hermanos. José por sus hermanos por un lado, Jesús por los líderes religiosos, sus hermanos judíos. A José lo vendieron por 20 monedas de plata y a Jesús por 30. Los hermanos de José lo rechazaron como alguien quien pudiera reinar sobre ellos, ¿cierto? Cuando él vino con este sueño que había tenido, ¿a poco tú vas a gobernar sobre nosotros, huerquito, chamaquito, cipotito? No sé cómo le digan en su país. Un guirrito, pibito. ¿A poco tú? Pues sí. ¿Y no hicieron eso también los líderes religiosos con Jesús? ¿No? ¿Qué decía la inscripción arriba? Rey de los judíos. Lo rechazaron tanto a José como a Jesús.
Tanto José como Jesús fueron condenados a morir por envidia. Por cierto, la envidia no debe tener ningún lugar en la iglesia de Cristo, ¿eh? No hay cristianos envidiosos. No va con la naturaleza del creyente. Tristemente, es el motor que mueve a muchos que se dicen llamar hijos de Dios. La envidia. Cuidado. Debemos de cuidarnos de cualquier brote de envidia en nosotros, porque es algo que brota y que se empieza a manifestar. Continuamos leyendo, hablando de José, y dice, pero Dios estaba con él. Debemos de cuidarnos de que no haya envidia en nuestro corazón, pero si tienen envidia con nosotros, no te preocupes. Si estás perseverando en su palabra, si estás perseverando en el Señor, Dios está contigo. Dice el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y su sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Fíjate bien lo que hemos leído hasta aquí, te lo explico. De una forma incomprensible, de una forma fuera de todo molde, el Señor les proveyó del sustento al pueblo de Israel. ¿Dónde? ¿Dónde estaban? En Egipto. Fuera de Canaán fue donde el Señor les proveyó el sustento. Fuera de la tierra de las bendiciones, en una tierra gentil, allí Dios proveyó el sustento para su pueblo. ¿Dónde estaba el templo aquí? El templo que ellos adoraban más que a Dios, el lugar que ellos adoraban más que a Dios. Y esto, hermanos, no es para hacer una doctrina, ¿no? Bueno, pues ya no voy al templo, a fin que Dios se manifieste en cualquier lugar. No es para hacer una doctrina, esto es para extraer principios. No es el tiempo ni la tierra lo que trae las bendiciones. Es que esta es la tierra de la bendición aquí en Estados Unidos. ¿Y tú crees que Dios no te puede bendecir en México? Hasta en Venezuela, brother, te puede bendecir. Y allá están siendo bendecidos también. No es el tiempo, no es la tierra lo que trae las bendiciones, sino Dios quien da las bendiciones. Si Dios está con nosotros, si estamos sujetos a su palabra, puedes estar en el Congo, en África, en donde quieras, Dios te va a bendecir, porque es Dios, no es la tierra. Otro principio que podemos sacar es que Dios estaba preparando la tierra para lo que iba a venir. El Señor se iba a revelar a ovejas de otro redil, a los gentiles. Aquí estaba Esteban hablando, representado en su tercera vez dentro del libro de los Hechos, al pueblo de Israel. Pero de aquí vamos a saltar ya, y la bendición nos va a venir a nosotros, quienes no somos judíos ni israelitas, sino que somos gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado a nuestros esquemas legalistas. No podemos poner a Dios adentro de un cajón. Por ejemplo, ¿quién te dijo que tenías que traer a alguien al templo para que venga con el pastor y el pastor ore y la persona reciba a Cristo y sea salva? O sea, eso a menudo, aquí está, ore por él para que sea salvo. Bueno, ok, qué bueno que llegó, pero ¿y si no hubiera llegado en el camino? Hubiera tenido un choque y ahí queda. Ya no llegó, no alcanzó a llegar. No, hermanos, el arrepentimiento puede ser en cualquier lugar. Puede ser para gente de cualquier raza, para gente de todo lugar. La salvación está disponible en cualquier lugar. Así que no te esperes a traerlo al templo y no te ¿por qué no hacen campaña de salvación? Y no, pues usted allá predique, ahí en cualquier lugar abajo del sol. Una vez, mi papá hace muchos años estaba en su trabajo, por su trabajo le salió como un side job dentro de su trabajo en el aeropuerto donde nosotros vivíamos. Y él trabajaba en oficina, pero le ofrecieron transportar basura en su van, en su vehículo grande de las oficinas al basurero del mismo aeropuerto. Eran solo papeles lo que desechaba y le daban una lanita extra. Iba con uno de los de mantenimiento y mi papá en el camino le predicaba el evangelio. Hasta que un día este brother, hermano ahora, Leo, pues decidió que Jesús entrara en su corazón. Y ahí, en medio de la basura, mi papá estaba orando por Leo. Y Leo fue salvo en aquel lugar. ¿Había templo allí? No había templo. ¿Por qué? Porque el Señor no está limitado a un lugar. No es como que allá en el templo está Dios. No, el Señor está en todos lados. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él
y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. O sea, finalmente los restos de Jacob y de José no quedaron en Egipto, sino quedaron en estas tierras. Ahora vamos a comenzar a hablar del personaje relacionado con las acusaciones en su contra. Hasta aquí va la intro del mensaje de Esteban, en el cual ya les puso una bailada, ¿no? O sea, no, estás blasfemando contra el templo. ¿Cuál templo? Ya el Señor Jesús, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba, de abajo para arriba y ya. O sea, ya no hay sacrificios, porque ya el sacrificio, el perfecto sacrificio fue hecho, así que pues ya, no es nomás en el templo, ya Él le dijo a la samaritana que en Jerusalén y que acá, no, en cualquier, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea, puedes estar en el templo más bonito, pero si no estás en verdad, en espíritu, da igual, es nulo todo lo que hagas. Entonces ahora les voy a empezar a hablar acerca de este personaje, porque la acusación era blasfemia contra Moisés. El templo ya quedó, pero de repente va a regresar en su mensaje. Ahora va a hablar acerca de Moisés, versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, o no lo quería conocer. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Aquí vemos una vez más este elemento, la envidia. La envidia es aceptable en los egipcios, en los paganos, pero no en los hijos de Dios. Esta vez la envidia es del rey egipcio en contra del pueblo de Dios, porque según el censo registrado en Éxodo 12:37 y en Números 1:46, la población hebrea en Egipto en ese tiempo ya era de 603,550 hombres, y esto sin contar mujeres y niños, o sea que le echaban más ganas que nosotros con tanto bebé. Estaban ya 603,550 hombres, ya era demasiado, y eso representaba un peligro para Egipto, ¿no crees? ¿A dónde te lleva la envidia? Porque esto es lo que hicieron. ¿A dónde te lleva la envidia? Pues al asesinato. Si no, pregúntale a Caín. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Aquí vemos repetido el mensaje de Esteban. Pero ahora la envidia, como dije, es contra el pueblo de Israel. Sin embargo, otra vez, la envidia no va a truncar los planes de Dios. Si tú eres envidioso, no vas a truncar los planes de Dios. Pero si tienen envidia contra ti, tampoco los planes de Dios van a ser truncados. Este servidor espiritual sabía que aunque mataran su cuerpo, no podrían matar su alma, como enseñó Jesús. Acuérdate, Jesús enseñó a los apóstoles les enseñaron a los primeros cristianos, quienes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero tampoco, él sabía que tampoco podían matar el mensaje de Jesús. No podían. Habían matado a Jesús, pero Jesús resucitó. Y cada milagro, cada señal y la multiplicación de la iglesia daba evidencia de que el Señor estaba vivo. Y está vivo. Y Él vive. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Bien buena onda el Moy, ¿no? Decía, no, seguramente ellos saben que el Señor va a traer libertad al pueblo usándome a mí. Mas ellos no lo habían entendido así, o no lo habían querido entender, ¿no? Cualquiera de las dos. Así que Moisés fue rechazado como libertador primeramente por ignorancia. Vamos a darles el beneficio de las dudas. Versículo 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Primero les dimos el beneficio de la duda, ¿no? Así como que no comprendían. Pero ahora ya los vemos abiertamente diciendo que no querían ser gobernados, que no querían ser juzgados por nadie. A eso en mi libro, no sé tú, se le llama rebeldía, ¿no crees? No querer ser gobernado por nadie se le llama rebeldía. Y ellos no querían ser gobernados, no querían ser juzgados. Y mira,
Sí está feo, pero es parte de nuestra naturaleza caída. Dentro de nuestra naturaleza caída queremos ser autónomos. Esto quiere decir sí mismo, nomos ley. Ser ley para mí mismo. A mí nadie me dice nada. Yo hago las cosas como yo quiero. Eso está en nuestra naturaleza caída. Pero aquellos quienes hemos nacido de nuevo, ¿qué crees? Tenemos una nueva agenda. Ahora tenemos al Espíritu Santo, quien nos da la capacidad, nos guía la palabra, y desde la palabra nosotros podemos sujetarnos y dejar de ser rebeldes. Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Sí, eso es lo que hace la rebeldía. Cuestiona, a ver, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué? ¿Tú qué tienes que decirme a mí? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Nuevamente, el punto ¿cuál es? Dios manifestándose fuera del templo. Templo no había todavía. Ahí en un monte, en un matorral. Y ahí Dios manifestándose, y Dios mismo diciendo: quítate tus guarachitos, porque este lugar es santo. No es el lugar en sí, sino es Dios manifestándose en aquel lugar. Una vez más, vemos este principio. Dios elige manifestarse en nosotros, que somos como esa zarza. Dios elige manifestarse en nosotros, quienes no éramos nada especial. No tienes que ser nada especial. Me decía alguien a quien yo le compartí esta semana. Me decía: tengo que portarme muy bien primero para ir a tu iglesia. ¿No? O sea, Dios se manifiesta en alguien quien no es nada especial. Moisés no era nada especial. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los pipiris nice. ¿Verdad? Versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Les recuerda, hermanos, que Dios siempre ha estado preocupado por su pueblo. Dios no ha desechado a Israel hasta ahora. Hay que orar por Israel. Dios siempre ha estado preocupado por su pueblo. Y en esa muestra de amor, en esa preocupación de Dios por su pueblo, les revela su amor. ¿Sabes cómo? Escogiendo a un libertador, a un hombre, para que lo saque de Egipto. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A ese mismo lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Pero un momento. Este servidor espiritual, o sea, Esteban, quien está narrando esto, sin menospreciar a Moisés, porque de eso lo acusaban, quiere presentar a aquel quien es superior a Moisés. ¿Quién es superior a Moisés? Cristo. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Otra vez, el mensaje de Esteban referente a Moisés apunta a Cristo. Abraham apuntaba a Cristo, José apuntaba a Cristo, Moisés está apuntando a Cristo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Te suena esa palabra clave, esa frase clave? Palabras de vida. Jesús estaba revelado en Moisés. ¿Y qué pasó con Israel? Sigamos leyendo, versículo 39. Al cual nuestros padres, ¿qué? No quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Dijimos que el no querer ser gobernados, no querer ser juzgados, es rebeldía, ¿cierto? Y la rebeldía, hermanos, es el reflejo del corazón, tal como la envidia, es el reflejo del corazón. Y otra vez lo digo, no tiene nada que ver con un genuino hijo de Dios. La rebeldía no tiene nada que ver con un genuino hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios y eres un rebelde? Bueno, eso hay que analizarlo, ¿no? Si estás en la iglesia de Cristo y todo te parece mal y no quieres ser gobernado, ¿no será más bien que tu corazón esté en Egipto? Así como este pueblo. Moisés les había dado los mandamientos de Jehová, ¿te acuerdas?
Subió Moisés con los mandamientos. Y ellos, ¿sabes qué dijeron? Todo lo que el Señor nos ha dicho lo haremos. Todo lo que el Señor nos ha dicho lo obedeceremos. Y hasta lo cantaba, ¿no? Todo lo que has dicho haremos. Aleluya, en el monte, ¿no? Eso dijeron. Entonces Moisés sube otra vez al monte, versículo 40, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué tal? Todo lo que has dicho haremos. Haznos un becerro, haznos dioses. Y esto es algo importante. La rebeldía refleja que tu corazón está en Egipto y te conduce, tarde o temprano te va a conducir a la idolatría. Idolatría es poner en el lugar de Dios cualquier otra cosa. Poner en el lugar de lo establecido por Dios lo que tú mismo te dispones a que sea. Así dices tú en tu palabra, así va, haz de un lado, yo así lo quiero. ¿No había traído la ley? ¿Cuáles eran los primeros mandamientos? No, haznos dioses. Y que sean con mis recursos, ahí va. Mis alhajas, mis anillos y todo. Ahora dale forma. Y ahí está, ¿verdad? Dándole forma. No, así no, un poquito más flaquito, está muy gordo. No, ahí va. Esa es la idolatría. Quitar a Dios, quitar su palabra y poner lo que te da tu gana, mi querido autónomo. No queremos a Moisés, queremos nuestro propio becerro, con nuestros propios recursos, hecho a nuestra medida. Hermanos, usted estará de acuerdo conmigo, Dios no tolera la idolatría. ¿Usted qué cree? Dios tampoco consiente con nuestros gustos. Dios te llama una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta el punto en el que dice: ¿eso quieres? Ok. Muéstramelo en la palabra, Romanos 1:21. Desde el 21 hasta el 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y fíjate que no dice no le glorificaron. Dice no le glorificaron como a Dios. Le glorificaron como les dio su gana. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos. Acuérdate, Esteban estaba lleno de la palabra. No estaba hablando su razonamiento, estaba hablando la palabra. Lo mismo que debe haber en nosotros, en aquel quien ha conocido a Dios, quien le glorifica como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio ¿qué? Que estaba en Egipto. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, bien listos, bien audaces, bien salsas, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios ¿qué? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Ya habíamos dicho, ¿no? Que la mentira no tiene lugar entre los hijos de Dios, porque el padre de mentira es Satanás. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Pero aquel quien se envanece en sus propios razonamientos, quien se rebela contra lo establecido por Dios y no le glorifica como a Dios, termina, Dios le dice: ok, mijo, lléguele. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros limitamos la idolatría como a un mono y te postras. Pero estamos viendo aquí que idolatría va desde el corazón, desde un corazón rebelde. Es más fácil prender una veladora que obedecer a la palabra de Dios y sujetarme a ella. ¿Sí o no? Es más fácil. El otro día, no recuerdo ahorita quién nos estaba platicando y no lo mencionaría como quiera, pero nos decía, yo sabía que necesitaba buscar a Dios y me decían, ve a la iglesia cristiana. Y decía, no, mejor es más fácil prender una veladora. Claro, es a tu manera, es a mi modo. Yo sé que Dios dice algo, pero no, va a ser a mi manera. Eso es idolatría. Quitar el lugar que le corresponde a Dios para poner mis reglas. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Versículo 42. Y Dios se apartó, regresamos a Hechos 7, y Dios se apartó y los entregó
a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? O sea, esa pregunta tenemos que contestarla con la misma palabra. Ellos sabían, pero déjame, por cuestión de tiempo, sí ofrecieron sacrificios a Dios, pero también ofrecieron sacrificios a otros dioses. No se puede así, hermanos, así no jala. No podemos decir que obedecemos a Dios y al mismo tiempo servir a otros señores. No se puede servir a dos señores. Un cristiano es leal a Dios primeramente y a lo establecido por Dios. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Otra vez, Dios dice en su ley esto y esto y esto. No, yo me hago mi propio ídolo, a mi gusto, a mi manera. Dios permitió, porque vamos a ver más adelante, dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y Dios permitió que los llevaran a Babilonia cautivos, porque toda decisión tiene sus consecuencias. O sea, no podemos ser rebeldes e idólatras y que todo va a quedarse así nomás. O sea, sí, Dios te entrega y te dice, eso quieres, eso tienes, pero eso no quiere decir que no va a haber consecuencias. Tuvieron nuestros padres, versículo 44, el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Moisés, hermanos, tenía claro que estaba construyendo algo que representaba una realidad futura. Moisés estaba construyendo algo que representaba una realidad futura. ¿Sabes cuál es esa realidad futura? Dice su palabra que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Así que no importa que no tengamos templo propio, que rentemos aquí, o que estábamos en un hotel, empezamos en mi casa hace un año. No importa, el Señor habita en nuestros cuerpos que son templo del Espíritu Santo. Y esa es la realidad futura que Moisés tenía clara, porque era un hombre de fe. Vénganse varones los sábados, donde estamos viendo los héroes de la fe, hemos visto ya a Moisés. Aquellos quienes creen en Jesús, nos convertimos en templos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? El Dios vivo habitando en nosotros. Versículo 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron, está hablando del tabernáculo, con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora va a entrar a hablar de este personaje, quien es el rey más grande de Israel, David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Nosotros cuando leemos los Salmos, por ejemplo, nos damos cuenta de ese anhelo que había de David por la casa de Dios. Vemos que dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Lo que él anhelaba era la presencia de Dios. Decía, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No más que, problema, David no era de la tribu de Leví. David era de otra tribu y por tribu, por linaje, no podía ser sacerdote. O sea, no le correspondía a él ser sacerdote. Entonces, ¿qué hacía David? ¿Verdad? Pues empezaba a tener este culto 24/7, ¿verdad? De adoración, de música, porque él estaba viendo tratando de ver lo que nosotros disfrutamos hoy y podemos disfrutar, pero a veces desechamos, ¿no? Esa comunión con Dios, esa manifestación de Dios. Y David, a causa de que él era un rey guerrero y había derramado tanta sangre, no podía construir el templo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? David le juntó todos los recursos a Junior, a su hijo Salomón. Juntó todos los recursos y se los puso ahí. Ahora sí, mijo, dele. No lo voy a construir yo con mis manos, pero son los recursos que nosotros juntamos con el pueblo y va a ser mi hijo el que lo va a edificar este templo. Y es lo que dice el versículo 47. Mas Salomón le edificó casa. Sin embargo, Salomón mismo tenía una cosa muy clara. Sí, tuvo muchos errores y todo esto, ¿no? Si no, léete Eclesiastés. Tenía una cosa clara en relación con el templo, y lo vemos cuando fue la dedicación de este mismo, en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, segundo libro de Crónicas 2:6. Dice Salomón, ¿mas quién será capaz de edificarle casa? O sea, estaban dedicando el templo. Y él decía, ¿mas quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos
y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. O sea, Salomón nunca se subió a un avión, como muchos de nosotros, ¿no? Pero él sabía que veía el cielo y decía, hay más para allá. O sea, ni los cielos de los cielos te pueden contener, Señor. ¿Quién pues soy yo? Pues Salomón, el hijo del rey más poderoso de Israel y el hombre más sabio sobre la tierra, es lo que dice la Biblia. Pero el hombre más sabio de la tierra decía, al ver la grandeza de Dios, decía, ¿quién pues soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso delante de él. Ahí vemos mansedumbre, humildad, de alguien quien, hay unos que ni son nada y se creen la divina garza, pero era Salomón. Dice, ¿quién soy yo para que le edifique casa si los cielos de los cielos no le pueden contener? Esteban, ahora regresando al versículo 48, continúa con su discurso, con eso en mente. Creo que ya les ha dejado bastante claro que Dios se manifestó en Mesopotamia, Dios se manifestó en una zarza, en una matorral ahí, que Dios se manifiesta en donde Él quiere. Además, hasta los sacó de Canaán y los llevó a Egipto para darle sustento. ¿Cómo la ves? Porque es el Dios de las bendiciones, es el Dios del templo, no el templo en sí. No son las cosas, no son los lugares, sino es Dios. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y acuérdate, Esteban estaba lleno del Espíritu, hablaba la palabra, estaba lleno de la palabra. Y estaba citando aquí Isaías 66, del 1 al 2. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pero me acusan de blasfemar contra el templo, porque le dan más importancia al templo que a Dios mismo. Pero Dios hizo todas las cosas. ¿Qué casa me van a edificar ustedes? ¿Cómo me van a meter ahí en un bote, en una caja? Yo me manifiesto donde yo quiero, donde hay corazones quebrantados, donde hay corazones dispuestos. Y eso fue lo que abrió la puerta para que nosotros como gentiles pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Dios, hermanos, la enseñanza otra vez, la doctrina aquí no es, pues ya no te congregues porque Dios no está en el templo. No, o sea, si no Dios estaría contradiciendo, quiero aclararlo, ¿no? Dios da el mandato, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, no es para que hagamos una doctrina, no. El principio aquí es que Dios no se va a ajustar a nosotros. Somos nosotros quienes nos ajustamos a Él. ¿Qué te parece? El templo de Jerusalén no iba a ser el santuario eterno de Dios. Hoy muchos pagan $6,000 para ir allá a Israel. Está padre, si te sobran, si sientes así como que te estorban $6,000, ay, no me puedo ni sentar bien, me estorban. Ok, está bien, puedes ir a Israel, vas a ver nomás ruinas, un muro ahí. Eso es todo lo que queda del templo. ¿Dios ha sido detenido? ¿Dios ha sido derrotado, destruido? No, para nada. El Señor está acá y está allá en Yucatán y está allá en Venezuela, en Colombia. El Señor está en todos lados. El templo de Jerusalén no iba a ser el santuario eterno de Dios. El tiempo, como dije, había llegado tras la obra consumada de Jesús, que no tenemos que viajar precisamente a Jerusalén o a ningún lado para acercarnos a la presencia de Dios. No, es que yo quiero ir a Guadalajara. Ay, así está la gloria, Shekinah. El año pasado ni funcionaba el aire, hacía un calor que no sé, está bien padre aquí, está bien a gusto, hermanos. Pero no es el lugar. O no, que me voy a ir allá a Toronto y que me voy a ir allá. No, el Señor se manifiesta en cualquier lugar cuando estamos dispuestos a Él. Él mora en nuestros corazones, en los corazones regenerados, por supuesto. Somos templo del Espíritu Santo. Y antes de continuar con el último sermón de Esteban, hermanos, quiero que recordemos, porque hemos hablado ya por varios minutos. Quiero que traigamos a nuestra mente, a nuestra memoria, algunos puntos muy importantes. Quien estaba hablando era un varón llamado Esteban. Cualidades de Esteban: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que en su rostro reflejaba la gracia de Dios. También dice que es lleno de fe. O sea, fíjate quién está hablando. El viernes dijimos, cuando hay cuestionamientos y que se pongan en duda cosas, fíjate de quién vienen. Si viene de Judas, bueno, pues ahí tú sabes si lo oyes o no. Pero aquí está hablando Esteban. Vamos a ver la conclusión de su mensaje, que ya vimos que no es una defensa para sí mismo, él sabía para dónde iba,
Por lo menos yo creo que en su mente él pensaba, pues así como le fue a Pedro y a Juan y a los apóstoles, todos latigados, todos garroteados, así me va a ir. Pero él sabía que no iba a salir. Sorry, sí es cierto, Esteban, tiene razón, sorry, llégale. No, él sabía cómo le iba a ir. No era una defensa para salir librado de eso, sino era una defensa de su fe, una defensa al Evangelio, una defensa a Jesucristo. Y vamos a ver la conclusión. Este fue el desarrollo del mensaje de Esteban. Vamos a ver la conclusión. Hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia, de mansedumbre, de fe. Ahí está la conclusión, versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Espérate, Esteban, bájale tantito, no les vayas a romper el corazón a los hermanos. Ay, no, Esteban, qué feo, te falta amor. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo, sí o no? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Luego me dicen, oiga, estuvo un poco fuerte el mensaje, ¿no? No, pues si quieres le bajo, no hay problema. Si quieres que te endulcen el oído, toma el 59 Sur, te bajas en la Buffalo Speedway y ahí te van a decir que eres un campeón. Duros de cerviz, revela una actitud soberbia. Esta es la cerviz. Sin mansedumbre para recibir lo que Dios manda. Estás en Egipto, estás llorando, ay, Dios se olvidó de nosotros. Ahí les va el libertador, lo rechazas. Ok, está bien, ahí vas, quejándote. Estábamos mejor allá en Egipto, comiendo cebollas, comiendo ajos, Ok, queremos carne, ¿verdad? Y ahí tenemos sed, ¿verdad? Y ahí va el pueblo quejándose. Dios les da la ley. Sí, aleluya, vamos con todo, Moy, vamos contigo, Moy. Bueno, voy a la presencia de Dios. Haznos dioses. Y ahí están, con su fiesta para Jehová. Pues tenía razón, ¿no? Había venido Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Todos los profetas. Había venido Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Y les dice esto: duros de cerviz. Esa soberbia, esa falta de mansedumbre para ser gobernados, para ser juzgados. Incircuncisos de corazón y de oídos. Mira, ellos se jactaban de la circuncisión, una marca externa. Cuando vinieron las persecuciones, todo esto del holocausto y todo esto, ¿cómo crees que los reconocían a los hombres? Les bajaban el pantalón y ahí veían si eran o no judíos. Porque a lo mejor decían que no eran, pero le bajaban el pantalón y pues si eres. Tenía una marca externa en su cuerpo que decía, somos del pueblo de Dios. Y esto nos muestra un principio, por cierto, aquí entre paréntesis. Como cristianos estamos llamados para pertenecer a un cuerpo. O sea, Dios llamó a un pueblo y les dio la circuncisión como marca de identificación de que pertenecían al cuerpo. Yo soy del pueblo de Dios. A ver, bájese los pantalones, a ver si eso no es. ¿Se entiende lo que estoy diciendo de la circuncisión? Ok, es que pertenezco. No nomás se trata de decir, o de cuando me conviene soy, cuando no soy. O sea, me gustan los beneficios, pero no me gustan las responsabilidades. No. Ni en la familia funciona así. O tú quieres que tu hijo venga y coma de tu hielera y todo, y meta gente y haga su rollo, y tú, es que yo amo a mi hijo, no le voy a decir nada porque, pobrecito. No, hijo, en esta casa hay reglas. Yo recuerdo cuando yo era joven, tenía yo 17 años, acercándome a la mayoría de edad en mi país. O sea, cuando tenga 18, yo todavía no conocía a Cristo, ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha. Así piensa uno, ¿no? Un inmaduro que no ha nacido de nuevo, un chamaco, ¿no? Y ahí va. A los 18 me voy a ir a tocar con los grupos en los bares. Yo tocaba en la iglesia, mi papá me llevaba. Tocaba en las misiones con mi papá, me llevaba a los ranchitos. No, pues gloria a Dios, hermanos. No nos daban ni las gracias a veces, una ofrenda por ahí y tal. Bueno. Pero mis amigos llegaban en sus carros del año a la universidad de música y tocaban en bares y todo esto. Y dije, cuando yo cumpla 18, le voy a ir a mi jefe. ¿Y qué crees? Me fui a tocar a los bares y mi papá me dijo, mijito, aquí no se puede. Aquí no jala así que de patitas a la calle. Bueno, esas son parte de las reglas. Después la historia, aquí estoy, ¿verdad? No me quedé en los bares. Fue una historia, ¿verdad? Que mi padre mostró la firmeza que hay, que debemos demostrar. Pregúntele si le dolió. Pregúntele a mi mamá si no le dolió. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién sabe dónde esté? Pues sí. Pero ¿era eso o deshonrar el hogar? Deshonrar las reglas que ellos mismos habían puesto en la palabra, en la cual me habían criado desde pequeño. Entonces, se trata de
de ser firmes en lo que nosotros estamos hablando. Y volviendo al punto, les decía, incircuncisos de corazón, porque de nada les servía la marca externa del cuerpo si en su corazón eran rebeldes. De nada servía. Sí, pues ahí está la marca externa, pero en tu corazón eres rebelde. Tus oídos se han cerrado para oír lo que Dios te habla. O sea, hay veces que predicas un mensaje y después ves que hacen todo lo contrario. Y dices tú, ok, que hablé en japonés, en mandarín, o entonces ya después dices, ok, sí, es que han cerrado sus oídos, porque son incircuncisos de corazón, porque son rebeldes, porque quieren hacer su rollo. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues le seguimos, ¿no? Seguimos predicando el evangelio. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjate bien, dije que estamos en el tercer discurso del libro de los Hechos. El tercer discurso de la iglesia. Esteban representaba a la iglesia. Era un diácono de la iglesia, probado por la iglesia, de buen testimonio. La gente decía, sí, Esteban, lo conocemos, claro. Él persevera en la doctrina de los apóstoles como nosotros. No es un Lone Ranger. Era conocido por ellos. Y él, en este tercer discurso, acuérdate, el primero, el segundo y el tercero que ya va el vencido, para el pueblo de Israel. En este, les está diciendo esto. El Padre, sígueme con mucha atención, el Padre se manifestó a ustedes en la ley. ¿Se acuerdan? Ustedes me acusan de blasfemar contra la ley, contra Moisés. El Padre ya se manifestó a ustedes en la ley. Y la resistieron con sus ídolos, por rebeldes. Mandó a los profetas y ustedes se resistieron a ellos matándolos. El Hijo de Dios se manifestó a ustedes y ustedes por rebeldes se resistieron matándolo y crucificándolo en manos de paganos. Pero ahora, tercera, es el Espíritu Santo a quien ustedes están resistiendo. Acuérdense qué le pasó a Ananías y Zafira. Por mentir al Espíritu Santo, por ser hipócritas y mostrar algo que no eran y querer ser algo que no eran. Cayeron muertos. ¿Qué dijo Jesús? Toda blasfemia será perdonada, menos cuál. Está fuerte lo que le está diciendo Esteban, ¿no? A mí se me hace que le estaba tirando una pedrada. ¿Usted qué cree? No, como 100. ¿Pero qué iba a hacer Esteban? No, campeones, no estuvo bien con ustedes. No. ¿Qué quieren oír? A ver, Sanedrín, ¿qué les predico? Ya prediqué una cosa ya, pero ustedes les puedo hacer su propio mensaje si quieren. ¿Verdad que no? Ahora, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, está siendo resistido por ustedes. Y él sabía lo que Jesús había dicho. Y como lo hemos enseñado antes, aquí termina el discurso de Esteban. Algunos piensan que dijo, ok, vamos a orar, ¿verdad? Están despedidos, no. Otros piensan que fue interrumpido su mensaje. Como quiera que sea, el mensaje ahí terminó. Pero como lo hemos enseñado antes, ante la predicación del Evangelio, ante la predicación del verdadero Evangelio, hay dos reacciones. Dos. ¿Cuáles eran? O te arrepientes o te enojas. Es lo que hay. O sea, mira, a la del campeón, a la de todo te va a ir bien, a la de todos los días son viernes, a la de descubre el campeón que hay y todo eso. Uy, todos salen bien motivados. Ahora sí, vámonos, emprendedores. O sea, Pero cuando se predica el verdadero evangelio, nos gusta cuando les tiran a otros. Ay, sí, dale duro al falso profeta, dale duro al otro. Pero cuando la espada te entra, hay dos reacciones. O te arrepientes o te enojas. O te arrepientes o te endureces. No hay de dos, o sea, no hay de otra, pues, nomás son dos. Vamos a ver qué pasó con ellos en esta tercera llamada, la del Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Ya vimos qué fue. Y crujían los dientes contra él. Les caló, ¿verdad? Les haber dicho Esteban, si les pica, pues rásquense. Les caló a estos rebeldes endurecidos. Sí, les caló. Ahora yo te pregunto, ¿le faltó amor a Esteban?
O sea, escucha su mensaje. Te pregunto, ¿a Esteban le faltó amor? Sigamos leyendo, versículo 55, y ahí nos responde. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo le va a faltar amor a Esteban si está lleno del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu es amor y todo lo demás. Pero amor empieza con amor. Y es que el amor no es, estás viendo a tu hijo que está haciendo un desastre y dices, ay, qué bonito el niño. Ay, tan bonito, comadre, el Junior, ya lo vio. O sea, la muestra del amor es la disciplina, que lo corriges en amor, por supuesto. Te tomas el tiempo, no estoy diciendo que le avientes un garrotazo, te tomas el tiempo con el nene, le explicas. Después de que le explicas y te aseguras de que entendió, le dices, ok, hijo, ¿ya entendiste? Sí, pero la palabra me dice, aquí mis hijos ya saben el discurso, la palabra me dice que te tengo que disciplinar. Nada más es para asegurarnos que aprendiste bien. Y uno con todo el dolor de su corazón, yo no creo que, ay, sí, le voy a dar ahorita. No, yo tengo mi punching bag ahí, no se preocupe. Ahora sí, hijo, ya sabe, bájese los pantaloncitos y vamos a ponerle highlight a la enseñanza. ¿Qué tal? Y no se les olvida, ¿eh? De repente pasa el tiempo y hay que darles una recordadita. Hay que darles una recordadita acerca de esto. Y así es como uno muestra su amor, porque Dios al que ama lo deja hacer su regalada gana. Pobrecitos, no, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. No quiere ser azotado, ok, mi bastardo, allá. No, nadie te va a hacer nada, nadie te va a decir nada. Y así es como se muestra el amor, porque dice Esteban, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hablar así. Cuando estamos en pecado, pues te va a caer la pedrada, para eso es. Pero es para que te arrepientas. Si quieres tú te puedes enojar, pero eso es tu rollo. Pero es para que te arrepientas y cambies y rectifiques. Y vienes otra vez y te cae otra y te arrepientes y cambias. Y así hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando te exhorten, cuando te reprendan con la palabra de Dios, no digas que no te aman. No digas que no te aman. Todo lo contrario, porque te aman, te exhortan, porque te aman, te reprenden. Ya que todo lo dicho por este servidor espiritual, Esteban, estaba fundado en la palabra de Dios, ¿qué crees? Contaba con el respaldo de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, contamos con el respaldo de Dios. Cuando hablas tu opinión, pues buena suerte. Pero cuando hablas conforme a la palabra de Dios, eres respaldado por Dios. Dios no me respalda a mí, Dios respalda su palabra. Pregunta, ¿se ha hablado la palabra? Pues vamos en el versículo 55. Han 55 versículos. Yo no le estoy poniendo en mi cosecha, no hace falta, ahí está. Y todo lo dicho por Esteban estaba fundado en la palabra de Dios, por lo tanto contaba con el respaldo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando estamos sujetos, somos respaldados. Cuando no, pues Dios te suelta. Lléguele, ¿verdad? ¿Eso quieres, hijo? Dale, llégale. A ver cómo te va con tus opiniones, a ver cómo te va con tu experiencia, a ver cómo te va. Bueno, igual, si regresas con la boca toda rota, aquí te vamos a recibir, no hay problema. Como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? 3 parábolas les dijo el Señor. Una de una moneda perdida, otra de una oveja perdida, los cuales no tienen voluntad, ¿verdad? Aunque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y se enojan, no, y me siguen. Pero ves después, en el tercer elemento, que está hablando de salvación, a un hijo que se revolcó, que dijo, dame mi herencia, yo hago mi rollo, yo me voy. Y se dio la vida loca, como diría Ricky Martin, ¿verdad? Y le dio vuelo a la hilacha, y yo disparo, compadres, y todos sus amigos, ¿no? Tú sabes. ¿Y después qué pasó? Le llegó la crisis. Le llegó la crisis y estaba allí. Un judío en medio de cerdos inmundos. Ahí estaba en la inmundicia, en el mugrero. Y dice la palabra, cuando volvió en sí. La versión mexicana dice, le cayó el 20. Le cayó el 20 y entonces dijo, pues yo aquí estoy en medio de marranos, cuando en la casa de mi padre los siervos los más bajitos, pues por lo menos tienen ahí una sopa Maruchan, ¿verdad? Algo. Y dijo, ya sé,
voy a ir con mi padre. Y se paró enfrente del espejo y ensayó el discurso y dijo, le voy a decir, a ver, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, acéptame aunque sea como uno de tus jornaleros y tal, ¿no? Y se va, y va ensayando el discurso, Padre. Pero su padre estaba en la puerta, ¿verdad? Estaba ahí, a la orillita, esperándolo. ¿El padre fue a buscarlo? Pregunta, ¿el padre fue a buscarlo? No, el padre estaba esperando, y cuando lo vio que agarró la onda, se soltó, corrió, y eso era indigno para un hombre rico como él. Eso fue lo que Jesús hizo, se humilló, se despojó de sus atributos, no de sus atributos, sino de sus prerrogativas divinas, se despojó y vino a nuestro encuentro. Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo, cuando lo vio que agarró la onda, corrió. Y el discurso, ¿sabes dónde quedó? A un lado, lo abrazó, puso anillo de oro, mató al becerro gordo, y ahí está después el hermano envidioso, ¿va? Eso es normal, o sea, siempre va a existir, hermanos. Entonces, no crees que porque veniste a casa de oración, sana doctrina, aquí no hay. No, sí hay. Si no, entonces estuviéramos en el cielo, ¿no? O sea, pero para eso el Señor nos habla su palabra, ¿verdad? Para que corrijamos, para que cambiemos, para que despojemos, no del otro. No estar sacando la paja del ojo de nuestro hermano, sino sacar nuestras vigas. Creo que hay chorros de vigas que podemos sacar ahorita, ¿no crees? Bastantes. Ya que todo estaba hablado con la palabra de Dios, contaba con el respaldo de Dios. Dice la segunda parte, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando hablas la palabra de Dios, ves la gloria de Dios. Jesús no le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Vive la palabra de Dios, cree la palabra de Dios y Dios te va a hacer así. No importa cómo te ande yendo, Dios te va a hacer así. Fue lo que el Señor les estaba mostrando. Es como si le dijera, acá te estamos esperando, Esteban. Bien, buen siervo y fiel. Empezaste perseverando en la doctrina de los apóstoles y se nota que ahí has permanecido. Fuiste llamado como diácono a servir las mesas, has sido fiel, no nomás hiciste tu trabajo, hiciste más allá, seguiste predicando, seguiste con tu llamado claro. Y ahorita cuando se ven las cosas difíciles, no te andas defendiendo a ti, ni tu causa, ni si tienes la razón, ni quién tiene la culpa. No, estás defendiendo mi causa. Vente, te estamos esperando. Versículo 56. Y dijo, he aquí, Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estamos entrando a las últimas palabras de este servidor espiritual. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por cierto, estas últimas palabras eran así como que ya darse el tiro de gracia. Porque el Hijo del Hombre, cuando ellos oían ese título, Hijo de Hombre, se acordaban de la profecía de Daniel. Y Daniel, así, hijo de hombre, es como le llamaba al Mesías. Entonces, que Esteban, hasta el último minuto, les decía, el Mesías. Lo veo, al Mesías, al que ustedes crucificaron, con el que ustedes se rebelan, al que se han resistido por incircuncisos de corazón, por rebeldes. Lo veo. Entonces ellos, versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos. Se taparon los oídos. Y arremetieron a una contra él. Al oír que Esteban decía acerca de Jesús como Mesías en sus últimas palabras, gritaron. ¡Ah! Se taparon los oídos. A veces así pasa, ¿no? A veces pasa, no sé, me ha tocado predicar en donde hay gente que si pudiera tener tapones se los pone y dices tú, ¿para qué viene entonces? Si no quiere oír, ¿para qué viene? O sea, yo tengo muchos años de iglesia. Y algo así como que se te saca de onda es que vas a una iglesia, se bajan los músicos y se van al Oxxo, ¿no? O se van a la tienda. Entonces, ¿qué? O sea, ¿ustedes no oyen la palabra o qué onda? ¿No? O sea, entonces, ¿para qué vienes? O sea, no se trata nomás de venir a hacer un show aquí. Es nosotros quienes servimos a Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dar testimonio al Dios al que servimos, lo representamos. Y la iglesia local en la que estamos plantados, la representamos. Entonces, vemos aquí gritando, tapándose los oídos y echándosele encima. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y esto, hermanos, hay diferentes opiniones. Algunos dicen que efectivamente lo ejecutaron.
Otros, yo coincido allí en que lo lincharon, de plano. ¿Por qué digo esto? Porque bajo la ley, Esteban tenía que ser azotado con 39 azotes. Acuérdate, ¿qué pasó con Jesús? Bajo la ley, en la acusación de blasfemia, él tenía que ser latigado con 39 azotes, 39 latigazos. Eso fue lo que ocurrió con Jesús. Eso fue lo que ocurrió con los discípulos. Pero, aquí te la dejo extra. Ellos identificaban a Esteban con la iglesia. Por eso dije que Esteban no era un Lone Ranger. No, yo tengo buena intención. No, él estaba identificado con la iglesia. Tanto así que ellos contaron los azotes que les habían dado ya los apóstoles. Ya no hace falta darte los azotes, porque ya se los dimos a los otros. Y tú eres parte de ellos, ¿verdad? Sí. Yo soy de esta iglesia local. Tenía puesta la camiseta. Él no dijo, no. Ellos su rollo. Denme mi oportunidad a mí. ¿Por qué me van a ejecutar de una vez? Ya les dieron a ellos, denme la mía. Oye, pero tú eres de... No, yo no. Yo a veces voy con ellos, pero no, yo traigo mi onda, aparte. ¿Te fijas? Por esto digo yo que no era tanto una ejecución, sino un linchamiento. Ahora, tampoco podían ejecutarlo sin el consentimiento del Imperio Romano. No podían. Pero no les importó porque estaban crujiendo los dientes. Le había llegado tan duro la pedrada o las pedradas que no pensaron, nomás actuaron. Dice la segunda parte, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estamos aquí, hermanos, ante una transición. Ya estuvimos en una transición en los primeros capítulos de la ley a la gracia. Ahora estamos en otra transición, de los judíos a los gentiles, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta es la transición. Y Saulo, quien después fue el apóstol Pablo, es allí la bisagra. Esta era la tercera vez en Hechos que Dios les hablaba a su pueblo. La próxima escena, hermanos, está por comenzar. Next week, no se la pierda. La iglesia va a ir a anunciar al Mesías a los gentiles. Ahí estamos contados nosotros. Y Saulo, a quien le echaron las ropas del primer mártir de la iglesia, sería el apóstol, sería el enviado para anunciar a este Jesús. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él no se quedaba callado. Oraba, invocaba y decía, Señor Jesús, ahora sí, recibe mi espíritu. Y hermanos, tenemos que recordar esto. Un alumno es quien quiere aprender. Un alumno quiere aprender. Yo quiero aprender a cocinar, dice mi esposa, amén, ¿no? Okay. Un alumno está dispuesto a aprender, pero un discípulo quiere ser como su maestro. Quiere parecerse a su maestro. Y no es idolatría. Eso es el discipulado. Ser discípulos de Cristo. Querer ser, Pablo decía, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Él tenía esa autoridad de decirlo y tú puedes tener esa autoridad de decirlo. ¿Sabes cuándo? Cuando vives la palabra, no matter what. Puedes decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pregunta, ¿puedes decirle eso a tus hijos? Yo soy imitador de Cristo, hijo. Ay, sí, papá. Pues, ¿cuál Cristo, no? Un discípulo es quien quiere ser como su maestro. Y aquí vemos la evidencia de que este diácono, que comenzó sirviendo en un oficio, era digno de ser llamado discípulo de Jesús. Hay una dignidad en servir en la iglesia, en lo que sea, hermanos. Aquí se recogen cables, se recogen cosas y a veces andamos como Speedy González porque hay corto tiempo entre el discipulado y esta reunión general. Sí, es un privilegio servir, es un privilegio. Y no estamos obligando a nadie a servir, no se sienta empujado, ni obligado, ni que le ponemos la pistola. No, es lo que dice la palabra, ¿no? Deja que mi pueblo salga para que me sirva. Bueno, reclámale a la palabra, no a mí. Es un privilegio servir, pero mayor privilegio, y creo que previo a eso, es el privilegio de ser llamados discípulos, ¿no crees? De ser llamados discípulos quienes se parecen a su maestro. Y es impresionante, digo esto porque es impresionante la similitud entre las últimas palabras de este servidor espiritual, Esteban,
con las últimas palabras de Jesús. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:46. ¿Y qué dijo Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí está el discipulado. Ya vimos que Esteban no era chafa, era de veras. Hasta el último minuto, hasta el último momento, sirviendo a Jesús, siendo fiel a Jesús, siendo fiel al mensaje. Él no estaba pensando en Pedro, él no estaba pensando en Juan, él estaba proclamando a Cristo y diciendo, Señor, después de verle decir, Esteban, vente para acá, en tus manos encomiendo mi espíritu, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Ahí viene. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. Quiero detenerme estos últimos 2-3 minutos para explicar esto. Porque vimos que el mensaje de Esteban fue sin diluir. Fue largo, extenso, duro y a la cabeza. Y después cuando le tocó aplicarlo, no se rajó. Les dijo, ustedes son esto. Estas son las evidencias. Esto es lo que son. Y él, yo creo que oraba y decía, que se arrepientan, Señor, que se arrepientan, ¿verdad? Y que se vengan conmigo a la iglesia. Pero no, vimos ya lo que pasó y él siguió firme. Lleno del Espíritu Santo, hablando con el Señor, viendo al Señor ya. Esto solamente algunos hombres en la Biblia lo pudieron experimentar. Pero lo que él estaba haciendo sabía que ellos estaban blasfemando contra el Espíritu, pero él no tomaba personal lo que le estaban haciendo a él. Y eso es un buen principio para nosotros. Hay veces que me dicen, no es nada personal. No, yo así lo tomo. Pero después tú sabes con quién te metes, ¿no? Si no es personal, pero es contra Dios, pues bueno, ahí te encargo. Mejor fuera que fuera personal, ¿no? Y así lo resolvemos. Pero mientras caían sobre él las piedras, sobre Esteban, se puso de rodillas. ¿Te has oído ese dicho que dice, prefiero morir de pie, ¿verdad?, que vivir de rodillas? Árale, Juan Charrasqueado. Pero Esteban prefirió vivir de rodillas y morir de rodillas. Así es como nosotros debemos de estar, ¿no? Estar de rodillas es una actitud de adoración. Nosotros, dice la palabra, orad sin cesar. Es decir, tengan esa actitud de oración humilde, mansa, todo el tiempo. Y él demostró que ser firme en la palabra no tiene nada que ver con amargura. A lo mejor usted dice, me está dando muy duro con la palabra. Bueno, no es que estoy amargado, nomás le estoy leyendo y explicando. Más así va. Pero estamos bien. No tiene nada que ver con amargura, ser firme en la palabra. Eres firme en la palabra y cuando lo eres, el Señor te respalda y no hay amargura en eso, sino que hay amor. Y aunque aquellos quienes lo apedreaban actuaban injustamente, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Actuaban injustamente contra su persona, él decidía, porque es una decisión tomar la ofensa personal y, sí, me hicieron y ya te la agarras. No, es tu decisión, no tomarlo personal. Pero más allá, a él le pesaba que resistieran al Espíritu Santo. Y él, en lugar de decir, yes, Señor, ya no tienen oportunidad de arrepentimiento, estos perdidos, vámonos, Señor, no te juntes con esa chusma, ¿no? Lejos de hacer eso, lo que hacía era interceder por ellos, que es lo que hace Cristo. Por eso digo que ser alumno, bueno, pues métete, aprende, pero ser discípulo es otra cosa. Dime qué tanto sabes, dime qué tanto te pareces a Cristo. O sea, aquí vemos, ¿se parecía a Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo Cristo? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y muere con las mismas palabras de Cristo, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este mal, como lo hizo Jesús también. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Actitud de intercesión contra el otro. Eso es ser discípulo. O sea, de principio a fin, Esteban, probado, un siervo de Dios probado. Debemos de orar por aquellos quienes están en rebeldía, hermanos, por aquellos quienes están endurecidos. Sí, vienen serias consecuencias, ya lo vimos, ¿no? Vienen serias consecuencias contra aquellos quienes se rebelan y están endurecidos, pero no debemos de alegrarnos en eso, hermanos. Líbrenos Dios. Si nos alegra ver el juicio que viene sobre aquellos quienes se rebelan contra Dios y que Dios los deja, no debemos de alegrarnos, más bien debe dolernos. Pero también debemos de pensar más allá. Y es que la dureza de Israel
vino a ser bendición para nosotros los gentiles. Esa dureza, aún ahí en ese tercer mensaje, siendo rechazado Jesús por tercera vez por su pueblo, Jesús dijo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, perdón, dice el apóstol. Y esa dureza de Israel vino a ser bendición para nosotros los gentiles. Y así terminaba su servicio este servidor, lleno del Espíritu, de principio a fin. Y no importa cómo empiezas, lo que importa es cómo terminas. Mejor es que empieces bien y que termines bien. Pablo decía, fíjate lo que decía Pablo, decía, yo corro, no la aventura. Él hacía estas analogías con los deportistas y decía, yo corro, no a lo loco, no le pego golpes al aire, o sea, ya está el enemigo y yo le estoy pegando al aire, sea a lo loco. No, yo tengo claro el asunto, decía, pero debo de correr conforme a las reglas. No sea que habiendo sido heraldo yo venga a ser eliminado. O sea, si Pablo lo decía, ¿quiénes somos nosotros? Debemos de considerar si estamos realmente, primeramente, si estamos realmente en el Señor, si estamos en Cristo, si hemos confiado en Él para salvación, porque no puedes correr si no has caminado primero. O sea, no pienses en servir, no pienses en ser un Esteban si todavía no naces de nuevo. O sea, arrepiéntate de tus pecados, confiesa al Señor como tu Salvador con tu boca y vive una vida para su gloria. Ya de allí ese primer paso, ok, check. Ahora vámonos con lo que sigue. Vámonos con lo que sigue. A ser llenos del Espíritu, es lo que nos manda la palabra. No se embriaguen con vino, no se llenen de televisión, no se llenen de música del mundo, no se llenen. Mejor llénense del Espíritu, porque todo lo demás trae disolución. Pero el fruto del Espíritu, sabemos, es amor, gozo, paz, paciencia. Y en ese fruto, ese amor, dice la palabra, sirviéndoos por amor los unos a los otros. Y ahí es donde empezamos ya en este otro paso. Y el asunto aquí es ser fieles, de principio a fin, de principio a fin. Más adelante en la serie de los viernes vamos a ver cómo había requisitos para los servidores. Sí los hay, siempre los hay. No son obstáculos, sino requisitos. Y uno de esos requisitos es que sea íntegro, que hable con verdad, que no, dice la palabra, sin doblez. No que como dice una cosa dice otra, sin doblez, firme. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Simple, ¿no? Y siempre que terminamos un mensaje, que terminamos de oír un mensaje, el Señor te va a decir, ¿qué onda? ¿Sí o no? ¿Te arrepientes o te enojas? Te invito a que se ponga de pie. Esteban terminaba su servicio bien. Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Me está, por lo demás, esperando la corona de justicia, la cual espera a ¿quiénes? A mí, pero a todos los que también corren la carrera bien, conforme a las reglas, dentro del orden, como debe ser. Aquí la pregunta es, para mí, primeramente, ¿cómo voy a terminar yo mi carrera? ¿Cómo la voy a terminar? Créeme que lo he pensado, he orado y a veces no me deja dormir y le digo, Señor, quiero terminar bien mi carrera. Va a ser duro a lo mejor. Si me mantengo en tu palabra, si me mantengo firme, a lo mejor no les caigo bien a todos. Y no está padre no caerle bien a todos, cuando estás acostumbrado a caerles bien a todos. Pero no somos monedita de oro. No somos monedita de oro. O sea, cuando estamos firmes en la palabra, te lo digo, así lo dice la palabra, no les vas a caer bien a todos. Vas a tener menos amigos. A Jesús lo seguían multitudes, pero tenía 12 nomás. Y uno de esos era chafa. Y había otros más cercanos, más pequeñitos. No tienes que tener muchos, con poquitos pelitos, pero bien peinaditos. Está bien. Y a los que tienes, ámalos y dales la palabra y exhórtalos y deja que te exhorten y disfruta de esa comunión. Es como un duplicado de la comunión que tenemos con Dios. Dios nos muestra su amor al mostrarnos el error y darnos las herramientas para que salgas de él. No te dice, ay, arréglatelas. No, aquí está, hijo, aquí está. Ay, no entiendo, Señor. Ábrele, mira, ahí te va mi espíritu. Ah, ya entendí. Bueno, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y eso hacemos con nuestros amigos, con quienes amamos, con tu esposa primeramente. Esa es tu primera discípula, ¿verdad? Con tus discipulitos. Ahí, o sea, hay que estar firmes allí.
Y la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar nosotros? Como Sigmund Freud, diciendo, esto es absurdo, sin respuestas, confundidos, endurecidos. O vamos a terminar como Esteban, diciendo, Señor, recíbeme, ahí te voy. He sido fiel. Yo quiero terminar así, hermanos. Y de antemano le pido una disculpa si en el transcurso le ofendo. De antemano. Pero voy a ser fiel a esta. Aunque, decía Pablo, aunque amándolos más, sea amado menos. Y espero que se me una en esa. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Tú muestras, Señor, tu amor para con nosotros. Lo hiciste en que siendo aún pecadores, moriste por nuestros pecados. Y aún que nosotros fallamos una y otra vez, cuando venimos ante ti arrepentidos, con un espíritu humilde, tú nos recibes. Tú nos restauras y dijiste, hijitos, estas cosas les escribo, estas cosas les enseño, les hablo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Es por Él que estamos aquí, es por Él que estamos reunidos para adorar, para exaltarte, para rendir obediencia, y no por nada le llamamos a esto un culto, porque es un culto de principio a fin, es para ti, Señor, pero primeramente nuestras vidas han de ser cultos inteligentes, sacrificios vivos, culto racional, y los presentamos a ti, Señor, voluntariamente. Cada uno de mis hermanos, tú sabes, Señor, de qué manera le estás hablando, y ciertamente habemos muchos aquí y diferentes partes de esta enseñanza nos pegaron en diferentes puntos. Eso realmente no importa. Lo que importa es las respuestas que damos, no los golpes que recibimos, sino las respuestas que damos. Sabemos que tu Espíritu Santo nos va a guiar, así como lo ha estado haciendo, y se seguirá glorificando. Glorifícate en cada uno de mis hermanos. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra congregación, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, en cada ministerio, en cada área de servicio. Queremos serte fieles a ti, Señor. Ser fieles a tu palabra, ser fieles a tu evangelio, Señor. Comprometidos estamos contigo, Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra una vez más. Llévanos en bendición, y que esta semana sea una semana en la cual tú continúas hablando en nuestras vidas, continúas obrando en nosotros y te sigues glorificando. Gracias por tu palabra en la vida de Esteban, que nos enseña, que nos desafía a ser fieles hasta el final. Tú dijiste, quien pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y queremos, Señor, aunque no lo somos, ser dignos, con las manos en el arado, firmes en ti, venga lo que venga. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Abraza a alguien que tiene ahí atrás. Dile qué bueno que estás aquí. Nos vemos el viernes. Dios les bendiga.